Hay momentos en la historia en los que la humanidad siente que el suelo bajo sus pies deja de ser firme. No porque la tierra tiemble necesariamente, sino porque las certezas que parecían inamovibles comienzan a agrietarse. Las noticias hablan de fenómenos extraños en el cielo, de objetos que cruzan la atmósfera sin explicación clara, de luces que aparecen y desaparecen en radares militares. Al mismo tiempo, científicos observan el espacio con una atención renovada, rastreando trayectorias de asteroides, calculando probabilidades, proyectando escenarios. Y en medio de todo esto, una pregunta silenciosa comienza a crecer en millones de corazones: si el gran cambio llega, ¿dónde estará el refugio? Esa misma inquietud fue planteada décadas atrás a una mujer que aseguraba ver lo que otros no podían. Jean Dixon, conocida por sus visiones sobre líderes mundiales y acontecimientos históricos, habló en varias ocasiones de un tiempo en el que el cielo traería señales inequívocas de transformación. No describía solo crisis políticas o económicas, sino un fenómeno mayor, algo que involucraba al firmamento mismo. En sus visiones, relató la aparición de un meteoro gigantesco, visible incluso a plena luz del día, cuya presencia alteraría la conciencia colectiva antes que el paisaje físico. También habló de objetos no identificados descendiendo como centinelas silenciosos, no necesariamente hostiles, pero sí portadores de un mensaje: la humanidad estaba entrando en una nueva etapa. Muchos tomaron sus palabras como metáforas, otros las descartaron como fantasía. Sin embargo, entre quienes estudiaron cuidadosamente sus declaraciones, emergió un detalle intrigante. En medio de sus advertencias sobre el gran cambio, Jean Dixon señaló que no todas las regiones del planeta experimentarían la transformación con la misma intensidad. Mencionó que existía una zona que funcionaría como refugio natural, un lugar cuya geografía, historia y vibración colectiva lo convertirían en puerto seguro durante el período más crítico. Pero antes de llegar a ese punto, debemos comprender los criterios que, según sus propias explicaciones, determinaban la seguridad en tiempos de transición planetaria. No se trataba simplemente de distancia respecto al impacto de un meteoro o de protección militar frente a supuestas naves. Hablaba de algo más profundo, más estructural. 3 factores se repetían en sus descripciones. El primero era estabilidad geológica y aislamiento estratégico. Jean Dixon afirmaba que cuando la Tierra atraviesa cambios energéticos o físicos, las zonas ubicadas sobre fallas tectónicas activas tienden a amplificar los efectos. En sus visiones, veía grandes ciudades costeras enfrentando marejadas inusuales y regiones volcánicas mostrando actividad creciente. Por eso el refugio debía encontrarse sobre una masa continental antigua, sólida, con bajo riesgo sísmico y alejada de líneas de fractura mayores. El segundo factor era baja exposición a conflictos históricos masivos. Ella sostenía que los lugares marcados por guerras prolongadas, invasiones constantes o violencia ideológica intensa conservan una impronta energética que se reactiva en tiempos de crisis. El refugio, en cambio, debía ser una nación cuya historia moderna hubiese estado relativamente libre de devastaciones continuas, permitiendo que su suelo mantuviera una vibración más estable. El tercer elemento era conciencia colectiva moderada y estructura social cohesionada. No bastaba con la geografía. La población debía poseer una cultura que privilegiara la cooperación sobre el caos, la organización sobre la fragmentación. Jean Dixon decía que en momentos de incertidumbre global, los países con cohesión interna fuerte y sistemas funcionales tienden a absorber mejor el impacto de lo inesperado. Con estos 3 principios en mente, emprendamos el mismo recorrido analítico que muchos investigadores realizaron al estudiar sus declaraciones. América del Norte posee regiones geológicamente estables en su interior, pero también alberga algunas de las mayores fallas tectónicas del planeta, como la de San Andrés. Además, su peso geopolítico la coloca en el centro de tensiones globales. Aunque cuenta con infraestructura avanzada, su exposición estratégica la convierte en foco primario de cualquier evento extraordinario. Sudamérica tiene zonas antiguas y relativamente estables, como el escudo brasileño, pero también extensas áreas volcánicas y sísmicas a lo largo de la cordillera de los Andes. Su historia reciente incluye dictaduras, conflictos internos y crisis económicas que, según el criterio de Dixon, representan carga vibracional significativa.
Europa, con su milenaria historia de guerras, imperios y divisiones ideológicas, cumple con estabilidad en ciertas regiones geológicas, pero su densidad histórica de conflictos la sitúa como epicentro energético en cualquier cambio de ciclo. Asia alberga vastas zonas de actividad tectónica desde el cinturón del Pacífico hasta la región Himalaya. Además, concentra tensiones demográficas y geopolíticas considerables. África posee regiones geológicamente antiguas y estables, pero el Gran Valle del Rift representa una fractura continental en evolución. Su historia reciente incluye conflictos prolongados en diversas zonas. Oceanía, por su parte, combina islas volcánicas activas con un continente particular que destaca por su singularidad geológica, Australia. Aquí es donde la atención se vuelve más precisa. Australia descansa sobre uno de los cratones más antiguos y estables del planeta. El escudo australiano central presenta baja actividad sísmica comparada con otras regiones. Históricamente, aunque no exenta de tensiones coloniales y conflictos locales, ha permanecido al margen de guerras mundiales devastadoras en su territorio continental. Además, su aislamiento geográfico la sitúa lejos de los principales puntos de fricción geopolítica. Jean Dixon no mencionó coordenadas exactas en términos técnicos, pero en relatos recogidos por colaboradores cercanos, se describe que al hablar del refugio señalaba el hemisferio sur, hacia una tierra vasta, rojiza, rodeada de océanos, donde la densidad poblacional es baja en su interior y la estabilidad natural elevada. En reconstrucciones gráficas realizadas por investigadores, el mapa mostraba un círculo rojo marcado sobre el centro del continente australiano, acompañado de una flecha que indicaba esa zona como núcleo seguro durante el Gran Cambio. Pero ¿por qué Australia y no otro lugar con estabilidad similar? Aquí entra el componente simbólico y energético que ella atribuía a sus visiones. En varias ocasiones habló de una tierra preservada que actuaría como punto de reinicio, no porque escapara completamente a los efectos globales, sino porque su estructura natural permitiría una adaptación más armoniosa. Decía que cuando el meteoro apareciera en el cielo y las luces desconocidas fueran vistas sobre múltiples continentes, el miedo se expandiría rápidamente en regiones densamente pobladas. En contraste, los espacios amplios y menos saturados permitirían mantener claridad. El meteoro en sus visiones no siempre implicaba impacto directo devastador. A veces lo describía como catalizador psicológico, un recordatorio visible de la vulnerabilidad humana. Los llamados platillos voladores no eran necesariamente invasores, sino símbolos de que la humanidad no estaba sola en el cosmos y debía elevar su comprensión. En ese escenario, el refugio no significaba inmunidad absoluta, significaba mejor capacidad de transición. La estructura social australiana, con instituciones funcionales y densidad poblacional relativamente baja fuera de sus principales ciudades costeras, proporcionaba, según su criterio, margen de maniobra. Su interior vasto, árido y poco habitado ofrecía espacio físico en caso de desplazamientos necesarios. Sin embargo, y esto es crucial, Jean Dixon también enfatizaba que ningún lugar físico garantiza seguridad sin preparación interior. Decía que el verdadero refugio es una combinación de geografía adecuada y conciencia equilibrada. Podrías estar en la zona señalada en rojo en el mapa y aún así experimentar caos, si tu vibración interna está dominada por pánico. Por eso, al hablar del único país revelado como refugio en el Gran Cambio, la intención no era promover migraciones masivas, sino señalar que incluso en tiempos de transformación cósmica, existen puntos de equilibrio. Australia representaba ese punto según su visión, pero la lección más profunda era otra. La seguridad absoluta no existe en el plano físico. Lo que existe es preparación. Preparación implica fortalecer comunidades, reducir dependencia de estructuras frágiles, cultivar serenidad ante lo desconocido. Implica también entender que las señales en el cielo, sean meteoros o luces inexplicables, pueden ser advertencias para revisar prioridades. Si el Gran Cambio se manifiesta como alteración geológica, evento astronómico o transformación de conciencia colectiva, los lugares con estabilidad natural tendrán ventaja logística. Pero las personas con estabilidad interior tendrán ventaja espiritual.
Australia puede haber sido señalada como refugio físico en ciertas interpretaciones de sus visiones. Sin embargo, la verdadera enseñanza es universal. La zona segura comienza en la mente clara y el corazón firme. Cuando el mundo atraviesa transiciones, quienes combinan discernimiento con calma se convierten en anclas para otros. Ese es el verdadero círculo rojo que debemos dibujar, no solo en un mapa, sino en nuestra conciencia. Porque al final, el gran cambio no distingue fronteras, distingue niveles de preparación. Y prepararse no es huir, sino comprender. Comprender implica algo más que acumular información o analizar mapas con atención obsesiva. Comprender significa aceptar que el mundo cambia por ciclos y que cada ciclo exige una adaptación distinta. Jeane Dixon insistía en que el error más común de la humanidad es reaccionar con miedo ante lo desconocido, cuando en realidad lo desconocido suele ser la antesala de una transformación necesaria. Si observamos con calma la historia, veremos que cada gran transición fue precedida por señales en el cielo y por tensiones en la tierra. Antiguas crónicas hablan de cometas vistos como presagios antes de caídas de imperios. Civilizaciones completas registraron eclipses, lluvias de meteoros y fenómenos luminosos como indicadores de cambio de era. Lo que distingue nuestro tiempo no es la presencia de señales, sino la velocidad con la que circula la información sobre ellas. Cuando Jeane Dixon describía un meteoro gigante visible en múltiples continentes, no necesariamente hablaba de un impacto devastador. En algunos relatos, lo describía como un objeto que cruzaba el cielo con una estela impresionante, generando temor pero también despertar. Lo importante no era el daño físico, sino la reacción colectiva. Decía que el verdadero punto de inflexión ocurriría en la mente humana, cuando millones comprendieran simultáneamente que no controlan el cosmos. Y en paralelo a esa visión, mencionaba objetos en el cielo que no seguían trayectorias convencionales. Luces que descendían y ascendían sin ruido, que parecían observar más que atacar. Para ella, estas manifestaciones simbolizaban la ampliación del horizonte humano. La humanidad, acostumbrada a verse como centro, tendría que aceptar que es parte de algo mayor. En ese contexto de asombro y temor, la estabilidad se volvería un recurso escaso. Las grandes ciudades, saturadas de estímulos, podrían experimentar pánico colectivo más fácilmente. Los sistemas financieros, dependientes de confianza inmediata, podrían resentirse ante rumores y especulaciones. Es aquí donde el concepto de refugio adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de evitar un impacto físico. Se trata de atravesar la tormenta psicológica sin perder coherencia. Australia, según la interpretación de sus visiones, reunía condiciones singulares. Su interior vasto y escasamente poblado ofrecía margen para reorganización sin congestión masiva. Su ubicación en el hemisferio sur la alejaba de algunos focos de tensión tradicionales del hemisferio norte. Su estabilidad tectónica central reducía la probabilidad de eventos sísmicos de gran magnitud comparados con otras regiones activas. Pero incluso allí, el mensaje era claro: ningún territorio sustituye la preparación interna. La preparación interna incluye desarrollar resiliencia emocional. En tiempos de señales celestes impactantes, el miedo se propaga más rápido que cualquier meteoro. Las redes sociales amplifican rumores, las imágenes se viralizan sin contexto, y la ansiedad colectiva puede escalar en horas. La persona preparada es aquella que distingue entre información y pánico. También implica fortalecer la comunidad local. En cualquier país, incluido el señalado como refugio, la capacidad de cooperación determina la estabilidad real. Sistemas de apoyo vecinal, redes de confianza, liderazgo responsable y comunicación clara son pilares que sostienen la calma. Jeane Dixon señalaba que el gran cambio no sería un castigo, sino una reconfiguración. La humanidad había alcanzado un punto de saturación tecnológica y emocional que requería ajuste. El meteoro en el cielo, las luces extrañas, los fenómenos inusuales actuarían como catalizadores. No destruirían el planeta, pero sí sacudirían las certezas. En ese sacudón, algunos perderían dirección. Otros encontrarían propósito. Australia, como símbolo de refugio, representaba un lugar donde la transición podría vivirse con menor fricción estructural.
Pero la verdadera lección es que cada persona puede crear su propio espacio de estabilidad sin importar su ubicación. ¿Cómo? Primero, reduciendo dependencia del ruido constante. La exposición continua a estímulos alarmistas debilita la claridad mental. Elegir fuentes confiables y limitar la sobreinformación protege el equilibrio. Segundo, cultivando habilidades prácticas, conocimiento básico de autosuficiencia, gestión de recursos y organización comunitaria incrementa la confianza. La preparación racional reduce el miedo irracional. Tercero, fortaleciendo la salud física y mental. Un cuerpo descansado y una mente entrenada en calma responden mejor ante lo inesperado. Cuarto, desarrollando perspectiva histórica. Entender que la humanidad ha atravesado guerras mundiales, pandemias y catástrofes naturales sin extinguirse aporta contexto. Las transiciones son parte del proceso evolutivo. Jean Dixon hablaba de un gran cambio, no de un fin absoluto. En su narrativa, después del periodo de incertidumbre surgía una etapa de mayor conciencia global. Las señales celestes actuaban como recordatorio de la pequeñez humana frente al universo y paradójicamente como impulso para mayor unidad. El refugio, entonces, no es una cápsula aislada del mundo. Es un punto de equilibrio desde el cual reconstruir. Si Australia fue señalada como país con mejores condiciones para atravesar el proceso, no significa exclusividad. Significa que la geografía puede ofrecer ventaja relativa, pero no garantía absoluta. En última instancia, el único país que estará verdaderamente seguro es aquel cuyos ciudadanos comprendan la naturaleza del cambio y respondan con serenidad. Y esa comprensión no depende de latitud ni longitud, depende de conciencia. El círculo rojo dibujado en el mapa puede señalar una región física, pero el círculo más importante es el que trazas alrededor de tu estabilidad interior. La flecha que indica un continente es secundaria frente a la dirección que eliges para tu mente. Cuando el cielo muestre señales, cuando los titulares hablen de objetos luminosos y trayectorias inesperadas, recuerda que el miedo es contagioso, pero la calma también lo es. Y en tiempos de transformación, la calma es el verdadero refugio.